¿Estamos listos? Memo. Sí, listo. Listos. Bueno, esta es una buena prueba. A ver, habla Memo. Sí, hola, ¿me escuchan? ¿Prueba? Ahí ya están regañando a alguien. Y empezaron a entrar los participantes. Ujú. Porque los arquitectos nos van a estar pidiendo, oye, ¿cómo vas con esto? Y ellos no están enterados de que estamos trabajando en eso, güey. Va a pasar lo mismo de que siempre pasa con esto. Entonces, por eso yo no contesté, yo no dije nada. Nada más, lo único que hice fue descargar los planos, porque los mandaron por WeTransfer. Buenos días a todos los que me escuchan. No, ya pagué, ¿verdad? No, pues ese güey, Buenos días, por favor. Un favor. Buenos días. pero Buenos Buenos días. Buenos días. Un favor. Buenos ¿pueden días. poner creo su- que ya. Buenos días, Juan Pablo. La automatización no va a entrar. Por favor, pueden poner su micrófono en mute. Estamos escuchando la conversación de alguien. Ah, no mames, ¿en serio? No sé quién sea que esté hablando. Mm, Ah, ¿dónde está? Hola, hola. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a dar, estamos por iniciar. Vamos a dar un par de minutos más a ver si alguien más se une. Alguien empezó a compartir algo. Bueno, buen día nuevamente a todos los que me están escuchando. Buenos días. Un favor a todos, les voy a pedir que pongan en mute su micrófono, si para poder tener una conversación fluida, para no poder escuchar, para que todos nos podamos escuchar. Ok, perfecto. Vamos a dar creo que todavía está entrando personal. Vamos a darnos unos minutitos más, ¿no? Para poder iniciar esto. Pues sumó alguien más. Juan Pablo, no se ve la presentación, ¿eh?
¿No se ve No, estás viendo tú ahorita. hoy? ¿Ahí ya se ve? Sí, ya se ve. No sé qué pasó. Ahí ya se ve, pero escuchamos algo al fondo. ¿Lo escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan todos? Perfecto. Bueno, pues creo que, bueno, acaba de entrar alguien más. ¿Alguien oye algo más? ¿Se oye algo del conocer atrás? ¿Alguien de qué, perdón? ¿Se escucha qué? ¿Se escucha otra presentación de alguien más? Solo yo lo oigo, perdón. Eh, Sí, al parecer solamente la escuchas tú. Juan Gallegos, ¿podrías apagar tu micrófono? Sí, claro. Gracias. Creo que ya son todos. Bien, pues buenos días a todos. Gracias por entrar a esta presentación de principios de automatización. Mi nombre es Juan Pablo Aguilar. Soy la gerencia de división. En esta plática me va a estar apoyando Guillermo Cruz e Isidro Tamariz. ¿Se pueden presentar, por favor, Isidro y Memo? Buen día a todos, buen día. Memo. Memo, Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Guillermo Cruz, del área de automatización. Vamos a estar aquí con Juan Pablo hablando de la presentación. Muchas gracias por estar con nosotros y pues, adelante, comenzamos, Pablo. Sí, gracias, Memo. Nada más un favor, vamos a tratar de tener el micrófono apagado. Si tienen alguna duda, por favor, quiten su micrófono y hacen la pregunta y con gusto se la contestaremos, ¿no? Una vez que hagan la pregunta, por favor, pongan otra vez en mute el micrófono para poder tener una conversación más seguida. También, si bajaron la aplicación, en la parte hay una barrita que dice chats, y pueden ir poniendo, si tienen alguna duda o algo por el estilo, pueden poner la pregunta en el chat que no me deja abrir. El chat lo tengo desactivado. Ah, ¿lo puedes activar, por favor? Abraham, si nos puedes ayudar con esa parte, porque no me deja permitir el chat. Bueno, si ahorita no lo habilita, por ahí podríamos hacer inclusive preguntas y al final, digo, si vamos muy rápido en la presentación, por aquí pueden ir anotando sus preguntas y trataremos al final de resolvérselas, ¿no? Pero no me la abre. Ok. Juan Manuel, no sé si estés por ahí, si me puedes apoyar con esto. Sí, Juan Pablo, más para confirmar si entrases vía la aplicación o vía web. Entré como ese ratito, por la aplicación, porque tengo todo habilitado. Ahorita lo checo, empieza la presentación y te lo voy checando. Ok, gracias, porque creo que nadie tiene el chat abierto. ¿Tú lo puedes abrir, Isidro? no, tampoco está habilitado. Dice que no somos miembros, que el moderador tiene que darnos de alta como miembros a todos. Entonces, no sé si se vaya a poder hacer. Ok, bueno, perfecto. Vamos iniciando esta parte. Gracias nuevamente por asistir. Por alguna razón. Por favor, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Enrique Sánchez, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Esa factura yo en el archivo que me manda yo se la hago saber, ¿no? Mira, Paco. Mil gracias. Empecemos con esto, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver en esta pequeña plática son este pequeño contenido que es el control. Vamos a hablar un poco del control, los tipos de lazo de control, abierto, cerrado,
Sistemas lineales, no lineales, modelado de sistemas, control P, control PI, PID, sensores transductores, lógica digital de controladores y algoritmos de lenguajes de programación. Esto es parte de lo que vamos a tratar de explicarles. Al parecer ahorita parecería un poco complicado como anuncio, pero vamos a tratar de hacerlo mucho más simple, ¿no? Empezamos por decir y definir qué es un sistema de control automático. Realmente esto es, debemos de entender esto como un sistema de muchas variables, el cual se puede administrar, ordenar y dirigir el funcionamiento de un sistema a través de ciertas bases y ciertos lineamientos que pueden tener, como son reglas. Vamos a poner, por ejemplo, que un sistema de control automático es cuando nosotros salimos a la calle en nuestro coche y obviamente tenemos que obedecer, vamos de un punto A a un punto B, pero tenemos que llegar sobre ciertas reglas, que es primero subirte al coche, encenderlo, salir, y en el tráfico obedecer las señales de tránsito para cada una de ellas y obedecer los semáforos, obedecer a los sistemas de velocidad que deberíamos de hacer. Y con esto realmente podemos tener un sistema de automatización. Sin estas reglas que nos generan para poder llegar a de un punto A a un punto B, sería humanamente imposible poder llegar. ¿Por qué? Porque si cada quien hace lo que quiere hacer, pues no vamos a poder llegar nunca. Se hacen los embotellamientos, los tráficos y demás. Entonces, ¿qué es un sistema de control automático? Son muchos dispositivos que se pueden administrar y ordenar para tener una dirección y regular el funcionamiento para poder tener un objetivo, para llegar al objetivo básicamente, ¿no? ¿Qué es este objetivo? Pasándolo a aire acondicionado, pues obviamente es que todos los sistemas de aire acondicionado deben de obedecer ciertas reglas que son las secuencias de operación que nos genera DIPRO, y al hacerlas en automático, como en un sistema de control, vamos a poder tener el resultado para el cual fue diseñado todo el sistema del aire acondicionado, y todo tendrá que ser en automático. No podemos dejar que el chiller trabaje por un lado, la bomba por un lado, la manejadora por el otro, para poder tener la temperatura adecuada en el cuarto. Entonces, tenemos que ordenarlos, tenemos que obedecer ciertas reglas que son, esta regla sería la temperatura de inyección, la bomba a cierta velocidad porque está obedeciendo a cierta presión que viene de diseño, y debemos de tener una temperatura de inyección igual del aire para poder dar las condiciones de temperatura en las zonas que estamos acondicionando. Estas son las reglas que debemos de seguir, y todas esas reglas se deben de hacer en automático. Y al tenerlas en automático, eso es un sistema de control automático, que todas las variables que tenemos alrededor las podemos ordenar y podemos llegar a ese punto, básicamente, ¿no? Y así, muchas cosas que podemos ir teniendo, ¿no? Hablando ya ya una vez que entendimos o sabemos qué es un control automático, vamos a empezar a hablar de lo que se llama lazos de control. ¿Qué es el lazo de control? Es definir una parte más estrecha, una sección de ese gran mundo de variables que tenemos, y cada una de esas variables poderla poner en una línea que debe de seguir. Hay sistemas de lazo abierto y sistemas de lazo cerrado. El sistema de lazo abierto pensemos en todos en casa tenemos una lavadora de ropa, ¿ok? La gran ciencia de control de esta lavadora podemos llegar, y esto es el sistema automático, ¿qué debemos tener para poder lavar? Vamos a llegar y vamos a encender la lavadora, ¿sí? Es lo primero que tenemos que hacer, poder encenderla. Todas las lavadoras tienen un botón de encendido y apagado. Posteriormente de eso, en automático, vamos a seleccionar en qué modo de operación queremos esa lavadora. Si nuestra ropa que vamos a meter es blanca, si es de lana, si es de lino, si es sport, si es spin.
Si queremos el agua fría, si queremos el agua caliente, todas las funciones que tiene la lavadora, vamos a seleccionar una de ellas, porque al seleccionar una ruta, una función de estos, generamos una ruta de lavado y una secuencia que vamos a generar. Sea cual sea la secuencia que elijamos, esta secuencia va a mandar a operar una bomba que tiene dicha lavadora, una bomba y un motor que va a tener, bueno, el motor es propiamente. Este motor va a accionar el aditamento que hace el movimiento de lavadora, que normalmente es un cilindro helicoidal, o bien muchas veces hacen el giro de la lavadora. Ya estamos haciendo esa parte, ya está lavando esta parte, ¿sí? Una vez que termina el programa y hace todos, se llena el agua, baja el agua, echa el jabón y todo esto, al final hace su ciclo de secado, si es que tuviese, o bien su ciclo de centrifugado, y al final lo que vamos a tener es una ropa y la vamos a sacar, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar aquí? ¿Por qué es lazo abierto? Porque la ropa puede sale como haya quedado. Puede salir muy limpia, media limpia o muy sucia. ¿Por qué? Porque a lo mejor no le pusimos el jabón o no metió el jabón adecuado, la cantidad de jabón adecuado para poder sacar toda la ropa limpia. ¿Y qué pasa aquí? Pues obviamente aquí ya no tenemos ninguna retroalimentación. La ropa salió y ya se quedó ahí. Haya salido como haya salido, el ciclo completo de la lavadora ya terminó. A ella no le interesa cómo salió la ropa. A ella le interesa que terminó su ciclo. Eso es un ciclo de control de lazo abierto. Ajá. Básicamente, no hay una retroalimentación con el inicio. Básicamente. Tú no tienes el tiempo, pues obviamente está determinado en esta parte, ¿no? Esto es realmente la parte de un lazo de control abierto. ¿Qué pasa esto y cómo lo podemos aplicar en la teoría de control del aire acondicionado? Ok, pues básicamente el tipo de lazo de control que tenemos es un sistema de control de lazo cerrado, ¿sí? Pensando en un aire acondicionado, ¿cuál es la gran diferencia al anterior al lazo abierto? Pues esto que tenemos aquí abajo, finalmente. Únicamente es que tenemos una retroalimentación de cómo quedó el sistema. Hablando de aire acondicionado, vamos a tener todos en cada uno de nuestros sistemas, sea cual sea volumen variable, volumen constante, expansión directa, helada, equipos paquete, todos los sistemas siempre van a tener una referencia. ¿Cuál es nuestra referencia? La temperatura que tenemos en el espacio. Esta referencia llega a un dispositivo que lee esa referencia, esa temperatura o esa presión o esa humedad que tengamos en el sistema y la va a leer, ¿sí? La va a interpretar y la va a comparar con el set point que le hayamos puesto. La diferencia que hay entre la referencia y el set point se le llama un error medido, ¿sí? Ese error medido se va a mandar a un dispositivo para generar una acción, ¿sí? En este caso es un controlador. Este controlador dentro hace un algo, ¿sí? Que determina una salida de control, se le llama una señal de control. Y esa salida de control es una entrada al sistema o bien a nuestro dispositivo que vamos a poder controlar o queremos controlar, ¿sí? En este caso puede ser un mini chiller, que necesitamos ya sea temperatura de agua más fría o si tuviera un doble ciclo, cambiarla a un ciclo de calefacción porque va a corregir, ¿sí? Una vez que corrige o que determina qué es lo que necesita, va a tener una señal de salida al sistema, ¿sí? ¿Para qué? Para poder medir la variable a controlar dentro de la zona. Si esto ya está bien, llega al set point, pues obviamente esta señal, la temperatura que tenemos en la zona, nuevamente
la alimenta al sistema y corrige y ve nuevamente, entra al sistema de referencia. Esta señal se vuelve la señal de referencia. ¿Qué estamos haciendo? Estamos corrigiendo el error que salió desde un principio. Cada vez que hace una lectura, tiene una corrección de error y va haciendo la comparación. Y va haciendo, esto se va haciendo un ciclo y se va haciendo un ciclo cerrado. Por eso se le llama un control de lazo cerrado. ¿Por qué? Porque tenemos una retroalimentación de nuestro inicio con nuestro final de nuestro lazo de control. Aquí se concluye el lazo de control básicamente. Pero esto es lo que realmente aplica a todos los sistemas del aire acondicionado. Y llámese de temperatura, de presión, de humedad, de deshumidificación, de todo radica en este tipo de lazos de control, básicamente, ¿no? Ahora te llamo otra vez. ¿Vas a ver? Ya lo puso en mute. Felipe de Jesús, un favor, puedes poner en mute ¿te puedes mutear, por favor? Mil gracias. Okay. Continuando con esto, ahora vamos a pasar, ya que entendimos el lazo de control de lo que tenemos en esta parte, vamos a tener ¿qué son sistemas? ¿Qué tipos de sistemas a controlar tenemos dentro de CIPSA? Tenemos lo que son sistemas lineales. ¿Qué son sistemas lineales? Estas son básicamente cuestiones que se caracterizan por estar o no estar. ¿Qué quiere decir? Hay o no hay. On, off. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Porque es lineal. Porque tú, si llegamos a un apagador, por ejemplo, el que todos tenemos en casa para prender la luz, lo prendemos, prende la luz. Lo apagamos, se apaga la luz. Digo, válgame la redundancia. Pero es on, off. No sé qué está pasando, pero me oigo en eco. Uno de los puntos, esto se diferenciará en dos partes, ¿no? Uno que son puntos de entrada y otro que se le llaman puntos de salida. ¿Qué es un punto de entrada? Es todo lo que realmente cualquier dispositivo toma como información, que es, por ejemplo, el sensor de presencia, obviamente, está detectando que hay una presencia en cierta área y toma esa señal. Esa señal que toma es un punto de entrada porque recibe información. Llamemos todo lo que es entrada, todo lo que recibimos como información. Eso es algo, y en el sistema de automatización siempre nos van a hablar cuáles son las entradas y salidas, ¿sí? Pensemos que todo lo que es entrada es todo lo que recibe de información, ¿sí? Y todo lo que es salida es una acción que vamos a hacer. Por ejemplo, el mismo sensor de presencia tiene la capacidad, está leyendo una información, pero cuando prendemos la lámpara, cuando encendemos un motor, cuando encendemos una manejadora, estamos haciendo una acción. Entonces, para eso es una salida. Entonces, la diferencia entre entrada y salida entrada es lo que yo leo, salida es lo que yo hago. Esto es la base principal de lo que es la parte de automatización. Si entendemos estos dos puntos que es entradas y salidas, realmente es la base principal de poder entrar en esta parte, ¿no? Ahora, dentro de los sistemas de entradas y salidas está el sistema no lineal. ¿Sí? ¿Qué es el sistema no lineal? Pues es la parte, también son puntos de entradas y salidas, pero son variables que tienen un rango de operación. Por ejemplo, la temperatura va desde 0 a 100, bueno, a cualquier cantidad de grados, ¿no?
pero tiene una señal variable, así como, por ejemplo, una salida es la señal que recibe un variador de frecuencia porque va de 0 a 60 Hz, básicamente. Algo bien notorio, y esto siempre está por funciones matemáticas, por ejemplo, la carta psicométrica. Si hemos visto la carta psicométrica, tiene muchas variables, ¿sí? Que es la temperatura, la humedad, la entalpía y demás. Cuando vemos todas estas partes son funciones matemáticas, ¿sí? Y toda función matemática, ¿sí? Es una variable no lineal. Ok. Hasta ahí vamos. Bueno, aquí para este siguiente punto me va a apoyar Guillermo Cruz para explicar esta parte del modelado de sistemas. Sí, ¿qué tal? Siguiendo con lo que comenta Juan Pablo de los conceptos de automatización, de control, tenemos el modelado de sistemas. El modelado de sistemas es muy importante en la teoría del control porque nos permite plasmar de una manera matemática el comportamiento de un sistema, en este caso de un sistema de HVAC. Por ejemplo, ahorita la noticia de todos los días, ¿no? La curva esta del COVID y los modelos matemáticos. Ahí la aplicación es para el comportamiento de la pandemia, cuándo van a tener más casos, cuándo se va a ver menos casos, cuándo se tiene controlada ya la pandemia. Todos esos modelos matemáticos son los que nos permiten saber el comportamiento de un sistema, en este caso, en el ejemplo que les doy, el de la pandemia. En el caso del HVAC, nosotros necesitamos hacer un modelado matemático, en este caso, el que hace DIPRO, del comportamiento de un sistema, en base a factores externos, como es la temperatura ambiente, la humedad relativa, que nos afectan al comportamiento del sistema. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos modelado ese sistema de manera matemática, podemos nosotros encontrar su comportamiento y ver de qué manera le van a afectar a las entradas, más bien de qué manera nos va a afectar en las salidas, una variación en las entradas o una perturbación, como podría ser la humedad, ¿no? Que en ciertos días son lluviosos, aumenta la humedad y nos afecta en nuestro resultado, en controlar o tener las temperaturas y humedades de confort. Es por eso la importancia del modelado de sistemas con ecuaciones matemáticas. Y pues les comento, ¿no? Ahorita el ejemplo más común pues es el que vemos todos los días en el comportamiento de la curva de contagio, ¿no? Que tenemos ahorita por la pandemia. Y bueno, otra de las herramientas que nosotros necesitamos en el control es la función de transferencia. La función de transferencia es una herramienta matemática que una vez que ya tenemos las ecuaciones que definen el comportamiento del sistema, nos va a dar una relación entre las entradas y las salidas. ¿Qué quiere decir esto? Que de esta manera yo ya podré saber si muevo de cierto valor la entrada, cómo se me va a ver afectada la salida. Entonces, es muy importante nosotros conocer esa función de transferencia, pero ¿cómo la conocemos? A partir de la secuencia de operación que nos da el proyectista. Si nosotros no contamos con esa secuencia de operación, nosotros vamos como que a ciegas, diciendo, bueno, pues si le aumento, no sé, el arranque de un compresor al sistema en tantos minutos, pues puede que llegue yo a la temperatura deseada. Entonces, es muy importante por eso conocer la secuencia de operación, porque mediante ella nosotros podemos determinar el comportamiento que va a tener el sistema y vamos a saber qué variables vamos a poder controlar y cuáles no. Por ejemplo, podemos controlar el tiempo de operación de un compresor, pero no podemos controlar la humedad relativa que tenemos en el exterior. Entonces, pues ya sabemos que si a lo mejor yo enfrío un poco más de lo que necesito, puedo bajar la humedad relativa.
pero me va a afectar en la temperatura y puedo subenfriar. Entonces, toda esa relación la da la función de transferencia, pero la debo de conocer a partir de la secuencia de operación. Por eso es muy importante nosotros contar con toda esa información para poder saber el comportamiento de un sistema a controlar. En este caso, pues un sistema de aire acondicionado. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Y bueno, ya una vez que tenemos nosotros el sistema que vamos a controlar y sabemos sus entradas, salidas, su comportamiento, le aplicamos nosotros un tipo de control. Ahorita ustedes aquí en la presentación están viendo una gráfica de cómo se comporta un control P, un control PI y un control PID. Un control P es el control más sencillo que podemos nosotros implementar. Simplemente mide el error. Y a partir de medir ese error, va corrigiendo. ¿Cuál es el problema del control P? Pues que nunca vamos a llegar nosotros al set point. Si ustedes se fijan, la línea azul es nuestro set point y la línea naranja es nuestra línea de control, o es la retroalimentación. Entonces el control P es muy sencillo, lo podemos implementar de maneras muy sencillas, pero nunca vamos a tener un control adecuado. Si ustedes se fijan en la gráfica de medio, tenemos un control PI. En este control, si ustedes se fijan, tenemos una mejor respuesta. Tenemos que en la línea del tiempo llegamos más rápido al set point, pero ¿qué sucede? Tenemos muchos ciclos. Esto se refleja, por ejemplo, en el aire acondicionado, cuando a nosotros, en el caso de automatización, nos dicen, oye, ¿sabes qué? Es que el equipo está ciclando mucho. Prende y apaga. Entonces, aquí es donde nosotros vemos el comportamiento de un control PI. Pues vemos que tiene muchos ciclos de encendido y apagado para tratar de mantener el set point. Si ustedes se fijan en la línea del tiempo, pues llegamos de una manera más rápida a ese set point, pero tenemos el problema de arranques y paros constantes. Y de ahí viene pues, el otro tipo de control que se aplica, que es el más completo, que es un control PID. ¿Qué quiere decir control PID? Quiere decir proporcional, integral, derivativo. Esto quiere decir que tiene una parte proporcional que mide el error, una integral que va sumando ese error y la derivativa que hace que el cambio sea mínimo. Entonces, como ustedes observan en la gráfica, ese tipo de control PID nos va a dar un control más eficaz. Si ustedes observan en la línea del tiempo, llegamos más rápido a nuestro set point y de una manera más suave. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos demasiados arranques y paros. Y una vez que llegamos a nuestro set point, mantiene controlado la variable dentro del set point. Entonces, es muy importante para nosotros poder saber qué tipo de control vamos a implementar. Tal vez habrá ocasiones en el que sea más eficiente un control PI o hay otras donde sea más eficiente un control PID. Entonces, en base a eso, nosotros implementamos un tipo de control y hacemos las pruebas. Vemos cuál es el que nos mantiene el set point sin tener tantas distorsiones ni tantos paros y arranques. Les digo, en este caso, pues vemos los tres tipos, el proporcional integral y el proporcional integral derivativo, que es el más completo. La siguiente, por favor. Bueno, otro de los conceptos que les voy a comentar yo de mi parte es la parte de un transductor. ¿Qué es un transductor? Pues es un dispositivo capaz de convertirlo en un tipo de energía, ya sea mecánica, eólica, calorífica, en otro tipo de energía, por lo regular, una energía eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Que un transductor es un material que me va a permitir, por ejemplo, conocer o me va a permitir transformar una energía mecánica como es la presión en un pulso eléctrico, o una energía calorífica como lo es la temperatura en un pulso eléctrico. ¿Por qué? Porque en el control automático todos los controladores trabajan con señales eléctricas, señales de electrónica. Entonces, por eso es la importancia del transductor. Ya muchas empresas que se dedican a esto, pues han encontrado los transductores que permiten
conocer o transformar esa energía mecánica o calorífica en energía eléctrica. Y de ahí pasan a ensamblar lo que son los sensores. ¿Qué es un sensor? Pues es un componente o un dispositivo que contiene un transductor. La diferencia entre el transductor y el sensor es que el sensor ya está caracterizado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya conozco cómo se comporta. Por ejemplo, en el caso de nosotros, del HVAC, un sensor que nosotros utilizamos muy comúnmente es el de 10K. ¿Por qué? Porque ya está caracterizado y en los manuales ya nos dice qué voltaje nos va a dar con cierta temperatura. Por ejemplo, nos puede decir, ¿sabes qué? A 4 grados te va a dar 0.5 volts y a 100 grados centígrados te va a dar 5 volts. Entonces, el hecho de yo ya saber esa característica, ese comportamiento, yo ya después lo puedo meter en una programación donde le digo exactamente al programa, cuando recibe tal voltaje, es tal temperatura, y así poder medir y ir comparando con nuestro set point el error que tenemos. Otro claro ejemplo es una báscula. Las básculas lo que tienen es un dispositivo que le llaman galga extensión métrica, que cuando la presiona uno cambia la resistencia, de tal manera que tú al presionarla te da cierto voltaje y de esa manera tú puedes saber cuál es lo que está pesando. Entonces, el transductor en sí es la galga extensión métrica, que al deformarse te varía la resistencia eléctrica. Y el sensor, pues el sensor de peso ya, o el sensor de masa, ya es ese transductor caracterizado, ya es ese transductor que de una manera ya más cerrado nos dice, pues sabes que cuando se deforma tal porcentaje, nos va a dar tal voltaje y por ende equivale a tales kilos, ¿no? De peso. Entonces, es muy importante nosotros conocer un transductor y su diferencia con un sensor. Al final, nosotros en la industria del HVAC lo que vamos a utilizar siempre es un sensor, pero es importante saber su comportamiento, porque hay veces que nosotros cuando seleccionamos, debemos de seleccionar un sensor que está cerca de la medición que vamos a tener. Si a nosotros en el proyecto nos dicen, ¿sabes qué? En la tubería vas a tener una presión que va de 5 a 50 PSI, por ejemplo, pues es importante seleccionar un sensor donde se comporte en una presión entre 5 y 50 PSI. ¿Qué sucede si yo le pongo un sensor muy grande que diga, no, pues sabes que para no tener errores, mejor meter un sensor que mida de 5 a 100 PSI? Pues mi lectura va a ser errónea, ¿no? Voy a tener muy poco rango para saber exactamente cuál es la presión que está en la tubería. Es por eso la importancia al seleccionar un sensor, saber su comportamiento, saber cuáles son sus rangos y cuál es el voltaje que va a dar a la salida. La siguiente, Juan Pablo, por favor. Solo déjame sumarle aquí tantito, Guillermo. Aquí es donde entra la importancia de la selección de todos los dispositivos de control. ¿Por qué? Porque muchas veces seleccionamos un termostato y un actuador y estos hombres no se casan. Esto es la importancia realmente de esto. Porque si nosotros debemos de tener cuidado de que el termostato que realmente estemos seleccionando tenga la salida para poder accionar el actuador que reciba ese tipo de señal, porque si no, no podemos hacer ese enlace. Muchas veces es el tipo de señal, el tipo de voltaje, porque a veces ponemos el termostato a 24, pero el equipo es el actuador es a 120, y entonces no casan uno con otro, ¿no? Entre los transductores, los sensores y todo esto, es bien importante saber qué tipo de señal es la que generan y qué tipo de señal es la que puede recibir. Otra vez vamos a los puntos de entrada y puntos de salida, ¿no? Entonces, la entrada es lo que va a leer, pero también tiene que saber qué va a leer y tiene que ser compatible para poder leer. Realmente no es tan complicado esta parte de ver qué tipo de señales son las que reciben y transmiten. Solo hay que determinar bien qué es lo que queremos hacer, básicamente, ¿no? Otro ejemplo es, como bien lo comentaba Memo, la presión, los rangos que debemos de tener. Si vamos a leer una presión de 60 PSI, pues vamos a seleccionar un sensor que primero que esté dentro de esos, pueda leer ese rango de 60 PSI
No puedes seleccionar uno de 50 porque le falta capacidad. Y si pones uno de 200, pues está muy sobrado. Entonces su rango de operación va a ser muy poco. Entonces su deformación es muy poquita. Entonces si pones uno de 0 a 75, pues obviamente estás dentro del rango y vas a tener mucho más amplitud de trabajo. ¿Sí? Y eso lo puedes seleccionar igual a un sensor de temperatura. Si pones un sensor de temperatura que mide desde menos 20 grados a 100 grados, pues está muy sobrado, ¿no? Eso es lo que debemos de tener. Entonces vamos a tener que tener cuidado de seleccionar lo que debemos de tener para lo que necesitamos básicamente, ¿no? Ok, continuando con estos conceptos básicos del control automático, pues tenemos lo que son los actuadores. Yo creo que la mayoría de los que estamos en el área del HVAC ya hemos visto lo que es una válvula, un arrancador. Estos actuadores son la parte del sistema de control que nos van a permitir hacer un cambio en la manifestación del sistema. Pueden ser eléctricos, pueden ser hidráulicos, pueden ser neumáticos. En el caso del HVAC, por lo regular son eléctricos, ¿no? Nuestras válvulas de control. Esos son nuestros actuadores. ¿Por qué? Porque una vez que ya el controlador donde reside el programa ha decidido tomar una decisión de que, por ejemplo, necesita enfriar un área, una vez que tome esa decisión, en las salidas se activan las salidas que a su vez están conectadas al actuador. Entonces ese actuador va a tomar una acción. En este caso el de la válvula pues es abrir, o en el caso de un arrancador es encender, ¿no? El arrancador de una UMA o de un ventilador, de un fan and coil, etc. Entonces esos actuadores son los que nos apoyan para que el sistema haga una adecuación en base a lo que el controlador ha decidido. Si el controlador dice, pues sabes que ya llegamos al set point, ya no necesitamos enfriar más, pues entonces igual manda la señal a su salida que está donde está conectado el actuador, y el actuador en este caso si es una válvula se cierra, si es un arrancador se apaga. Entonces es muy importante también aquí, al igual que los sensores que son nuestra parte de entrada al control, la parte de los actuadores, como comentaba Juan Pablo, conocer los voltajes y los rangos de operación del mismo. Por ejemplo, no es lo mismo que yo ponga una válvula con una fuerza de 10 newtons metro en una tubería de 12 pulgadas a poner una válvula de 100 newtons metro que me va a dar mucho más posibilidad de poder mover la mariposa o en este caso lo que es el actuador. Entonces, es muy importante también saber seleccionar los actuadores. Igual el arrancador nos pasa o nos sigue pasando en N cantidad de proyectos que el arrancador lo seleccionan y dicen, pues ¿sabes qué? Es que la bobina es a 120 volts. Oye, pero ¿sabes qué? Yo en mi control no traigo esa señal de salida, ¿no? Yo en mi salida traigo 24 volts, que es con lo que trabaja el controlador. Entonces, es a veces ahí una pérdida de tiempo, de recursos, de no haber definido bien desde un inicio cuál es el tipo de actuador. ¿Por qué? Porque pues se van dejando muchas cosas al aire que al final dicen, después lo vemos, ¿no? Después analizamos con el contratista qué tipo de actuador ponemos. Y entonces es importante que ustedes entiendan que si en el proyecto se definió y nació de una manera, en base a eso nosotros como automatización hacemos un proyecto. ¿Qué sucede? Ya va el proyecto a la mitad de su vida y dicen, ¿sabes qué? Es que cambiaron las válvulas, ¿no? Ya no van a ser estas válvulas, van a ser estas otras. Entonces es muy importante para nosotros conocer cómo nos afectan esos cambios en la parte de los actuadores, porque sin ellos pues no podemos nosotros controlar. Al final de cuentas es el elemento de acción sobre el sistema. Entonces es muy importante, igual que los sensores sean compatibles con lo que vamos a controlar. No sé si quieras agregar algo, Pablo. No. Es perfecto. Ok, le damos a la siguiente. Aquí les voy a hablar algo de lo que utilizamos muy comúnmente ahí en automatización, la parte de la programación, que es la lógica digital.
y a lo mejor todos lo usamos en la vida cotidiana, ¿no? Cuando tomamos decisiones todos los días. Entonces, la lógica digital es algo que se aplica en los circuitos eléctricos y consiste en decir sí o no. Muchos la conocen como lógica binaria, ¿no? Un 1 o un 0. Para nosotros en automatización ese sí o ese no representa tener a la salida de un controlador voltaje o no tenerlo. Y esa, a su vez, ese voltaje, pues nos va a activar un actuador, como lo acabo yo de decir, una válvula o un arrancador, o no activarlo. Pero es importante conocer la parte básica de la lógica digital, que son dos compuertas o dos herramientas. Una que le llaman la compuerta OR, y cuyas entradas y salidas están definidas como se muestra en la lámina. Nos dice que si la entrada A y la entrada B son 0, la salida va a ser 0. Después nos dice que si la entrada A es 0 y la salida B es 1, la salida va a ser un 1. Les digo, entiendan este 1 como un 1 lógico. Para nosotros es que un voltaje esté presente o no esté presente. Si la entrada A es 1 y la salida B es 0, la salida va a ser un 1. Y al final, si las dos entradas son un 1, la salida va a ser un 1. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que con cualquier entrada que a mí se me presente en esta secuencia lógica, sea un 1 lógico, mi salida debe de encender. Por ejemplo, lo podemos ver con un sensor de movimiento, ¿no? A lo mejor tenemos dos sensores de movimiento para un baño, para un área de iluminación. Entonces, con cualquiera de los dos sensores de movimiento que se enciendan, yo debo de encender las luces. Y si los dos están encendidos, pues igual las luces deben de estar encendidas. Es ahí un poco la aplicación de esta lógica. Tenemos la otra compuerta, que es la compuerta AND, y su comportamiento es el que nos dice aquí en la gráfica. Si la entrada A es 0 y la salida, y la entrada B es 0, la salida va a ser 0. Si la entrada A es 0 y la salida B es 1, la entrada B es 1, la salida va a ser 0. Si la entrada A es 1 y la entrada B es 0, la salida va a ser 0. Y la última, si la entrada A es 1 y la entrada B es 1, la salida va a ser 1. ¿Qué vemos en esta lógica? Pues a menos de que las dos entradas estén presentes, y mi salida va a ser un 1 lógico. De cualquier otra manera, siempre voy a tener un 0. Igual aquí la podemos nosotros ver, como por ejemplo en el aire acondicionado, ¿no? Cuando hacemos la programación, puede que el usuario haya prendido el equipo. Ya tengo mi entrada B como un 1. Pero a lo mejor no está en un horario, a lo mejor es un horario fuera de la programación. Pues entonces mi equipo no va a prender, a menos de que estén presentes esas dos condiciones. Que la entrada sea un 1 y la entrada B también sea un 1, que las dos condiciones estén presentes, va a ser la única manera en la que mi equipo de aire acondicionado va a encender. Y esto es la base. De aquí nos podemos ir a algo más complejo, ¿no? A lo mejor que esté alarmado. Si está presente una alarma, pues no va a encender. Si está presente que otro equipo está funcionando, en vez de que encienda, pues también no va a encender, sino va a mandar una alarma. Y de ahí podemos ir, de esto que es lo más básico, podemos ir a algo más complejo. No sé si tengas algo que agregar ahí, Pablo. Sí, mira, algo básico, si lo pudiésemos, esto lo hacemos inclusive todos los días en nuestra vida diaria, más que está aquí compleja en este tipo de sistemas. Si lo quisiéramos transmitir a nuestra vida diaria, es como si quisiéramos ir al cine, ¿no? Si determinamos que vamos a ir al cine o queremos ir al cine, primero, si nos vamos a un tipo de compuerta que es el OR, es si yo quiero ir al cine, probablemente quiera ir con un amigo que se llama Pedro y otro amigo que se llama, bueno, o a lo mejor o dos amigas, puedo elegir entre dos amigas, entre una que se llame Carmen y otra que se llame Rosalinda. Pues yo voy a decidir, puedo ir con Rosalinda, que es A, o puedo ir con Carmen, que es B. Si una de las dos me dice que sí, yo puedo planear mi salida. Si me dice Rosalinda que sí, puedo decir que sí.
ya sé que voy a ir. Si me dice Carmen que quiere ir al cine, también puedo ir. Y si me dicen las dos, pues entonces yo puedo decidir con quién de ellas dos puedo ir, básicamente. ¿Pero qué creen? Pues ya me dijo Carmen que sí puede ir al cine, que sí quiere ir al cine conmigo. Entonces yo ya voy a programar una salida. Pero para poder ir yo al cine, necesito, uno, que me presten el coche, ¿sí? Y dos, o B, además, que a ella le den permiso. Si yo consigo, si no tengo ninguna de las dos, si ella no le dan permiso y yo no tengo el coche, no voy a ir al cine. Si yo no tengo el coche, pero ella le dan permiso, yo no voy a ir al cine. Si a mí me dan el coche, consigo el coche, pero ella no le dan permiso, sí, no voy a ir al cine. Si yo consigo el coche y a ella le dan permiso, seguro que voy a ir al cine. ¿Qué pasa aquí? Que se deben de cumplir las dos condiciones. Primero, una condición de que ella quiera ir. Y luego, tengo que cumplir dos condiciones, que me presten el coche y que a ella le den permiso para poder ir al cine. Básicamente. Y ese tipo de decisiones las hacemos todos los días, todos los días como personas. Si vamos a un lado, vamos a otro, si compramos una cosa, si compramos otra. Esto en el aire acondicionado es si tengo temperatura, si tengo presiones, si puedo hacer esto o puedo hacer esto si pasa esta otra cosa. Entonces se va haciendo más compleja cada una de las secuencias que vamos haciendo. Esto es en la parte digital. Hasta aquí me encantaría hacer una pequeña pausa y saber si hay alguien que tiene alguna duda, pregunta, comentario por ahí. ¿Van a compartir el video de la presentación? Sí, seguramente sí se está haciendo una grabación y seguramente lo vamos a poder compartir. Se va a tener alguna liga porque va a estar un poquito pesado. Pero sí se va a compartir este video. ¿Alguien más? Juan Pablo, yo tengo una duda. Dime. Estaban hablando de controladores PPI y PID. Para este caso, ¿ustedes hacen la sintonización de estos controladores para las ganancias o cómo es que determinan estas ganancias de K, I y D? Sí, de hecho hacemos la sintonización de cada una de las del PI y del PID con respecto a las CAS. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, la presión en un sistema hidráulico de un edificio se comporta muy diferente porque tiene muchas variables, ¿no? De un edificio a otro. Primero, si un edificio tiene 5 pisos y otro edificio tiene 100 pisos o 40 pisos, la variable, la constante K, empieza a ser diferente porque tienen muchas variables que podemos tener en el lapso. Entonces, la sintonización, para poder entender en esto, es qué tiempo se va a tardar en hacerse, en ya no tener estas crestas y estos valles, básicamente, y se va haciendo más plana la curva. Esto es lo que se le llama la sintonización, básicamente. Obviamente, esto se va haciendo y se requiere en cada uno de los sistemas, ¿no? Porque va siendo diferente. Normalmente ya tenemos unos parámetros de inicio, pero sí tienes que irlos ajustando. Si no ajustamos estas constantes K, pues esto realmente puede ser eterno. Nunca se va a igualar con la presión o con la variable a controlar en el punto exacto que queremos que se controle. Si no se sintoniza, esto puede ser eterno. Y en lugar de tener esto que en un control P se puede hacer muy cercano, nunca llega a ser igual, pero se hace muy cercano, esto puede ser eterno. Se puede hacer muy largo en función del tiempo. ¿Alguna más? Y por último, de los transductores, entonces lo que tengo entendido es que no presentan una curva característica o bueno, que el mismo fabricante no tiene esos datos. Entonces, ¿se utilizan en el HVAC los transductores o es puro sensor lo que se maneja? De hecho, se utilizan de los dos. Memo, adelante. Sí, mira, la cuestión es que un sensor siempre va a contener a un transductor. La diferencia entre el
transductor y el sensor es que el sensor, el fabricante ya lo caracterizó. El fabricante ya dijo, este transductor me sirve para medir de tal a tal presión, de rango de presión, y este otro transductor me sirve para medir de tal a tal rango de presión. Entonces, el sensor siempre va a contener a un transductor. La cuestión aquí es que la ventaja del sensor es que ya está caracterizado por el fabricante. El fabricante ya le hizo ese estudio y ya dijo, el transductor se comporta de manera lineal en este rango. Entonces me sirve para medir ciertos valores. Y este otro transductor se comporta de manera lineal en este otro rango. Y entonces es otro sensor con otro rango de presiones, ¿no? Si hablando de un sensor de presión. Entonces el transductor siempre va a estar contenido en un sensor y el fabricante de ese sensor ya lo linealizó, ya lo caracterizó, ya nos da una ficha técnica donde nos explica cómo es que se comporta. No sé si aclaré tu duda. Sí, sí, sí. Sí, o sea, básicamente el sensor, que muchos de los sensores que nosotros compramos, o que utilizamos, en la ficha técnica ya viene la curva que determina cómo se comporta bajo esas temperaturas. Por eso es que es muy importante, por ejemplo, un sensor de temperatura. Hay muchos tipos de sensores y hay muchos sensores. Pueden ser resistivos, puede ser potenciómetro, inductivos y demás. Capacitivos y demás. Bueno, hay muchos tipos, ¿no? Dentro de cada uno, por ejemplo, si nos vamos a los que son resistivos, hay tipo 1, tipo 2, tipo 3, creo que llega hasta el tipo 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene una resistencia diferente en cada uno de ellos y por ser una resistencia diferente, tiene una curva diferente. Obviamente esos tipos depende del grado o hacia dónde, del rango de operación que tienen. Yo puedo poner un resistivo para temperaturas muy bajas, ¿sí? Por ejemplo, una cámara de refrigeración, ¿sí? Tienes temperaturas de menos 10 grados centígrados, menos 20 grados centígrados. Hay cámaras que manejan temperaturas muy, muy bajas, ¿no? Que no puedes ni siquiera, si no tienes un equipo, y no seleccionas un sensor resistivo que soporte esa temperatura y que pueda su curva tomar esa temperatura, pues no te va a servir porque se va a congelar o no entra dentro de ese rango, que es el sensor que ya tiene ese tipo esa curva ya está determinada para poder ser leída. Obviamente el otro tipo, el transductor, pues obviamente tú tienes que hacer esa curva. Muchas veces hay sensores o transductores que nos llegan y tenemos que estar haciendo la curva para poder determinar cómo se comporta. ¿Perdón? Bueno, sí, no sé si... en este caso, el traductor, bueno, como mencionó Juan Pablo, ¿no? Cuando es un sensor resistivo, el transductor junto con la resistencia te crea el sensor, ¿no? El transductor te va a generar una señal eléctrica y la resistencia va a entrar en ese circuito de eléctrico para interpretarte la señal. Ok. Juan Pablo, buenos días. Días, Osvaldo. Una pregunta. El sensor 10K del transductor, ¿cuál es el rango de presión que tiene? El sensor 10K, no lo sé en este momento, tendría que ver la curva realmente, ¿no? No la tengo, depende de la curva que tiene. No la sé en este momento, pero hay que ver la curva de operación de este. Lo que pasa es que anteriormente comentaron que era el sensor que más utilizaban. Sí, pero no me lo sé de memoria. Sí, perdón, es el que más utilizamos porque en las temperaturas que nosotros manejamos de confort, que van de los, ¿qué te gusta? 10 grados centígrados a los 35, 40 grados centígrados, es el que se comporta de manera lineal en ese rango, entonces por eso es el que más utilizamos. Igual toda la industria del HVAC, pues es el que te recomienda, ¿no? Cuando nosotros compramos algún controlador para alguna aplicación o algún termostato,
ahí viene en su manual o en su datasheet, te dice qué tipo de sensor está utilizando. Como decía Juan Pablo, por ejemplo, si la aplicación va a ser en un laboratorio donde manejan temperaturas muy altas como los de fundición, en una industria, pues obvio, un sensor resistivo, imagínate, se te va a deshacer ahí dentro de donde vas a tener tu proceso. Entonces, en ese caso, pues utilizan sensores inductivos. Pero obvio, ahí en un sensor inductivo, pues ya el transductor cambia. A lo mejor ya no es una resistencia, es otro tipo de material el que se utiliza. Esa es la diferencia para poder seleccionar un dispositivo. Por eso es importante que cuando nosotros nos dan el proyecto, pues nos dicen en qué rango de temperatura se va a operar. Y ahí, de ahí tenemos que ir a un manual o a un catálogo y observar todos los sensores de temperatura, ver cuáles son los rangos de operación y cuál es pues el que más nos conviene utilizar. ¿Sale? Entonces, para el aire acondicionado es este tipo de sensor, el 10K. Sí, a menos de que el fabricante te indique otra cosa, ¿no? Por ejemplo, Johnson Controls utiliza también sensores de 3K. Entonces, ahí tenemos que ver cuál es la aplicación y quién es el fabricante del equipo a controlar para que nosotros determinemos qué sensor vamos a utilizar. Pero por lo regular, el más común es el de 10K. Digamos que en el 90% de los casos, el sensor de temperatura que utilizamos es el de 10K. Ok, gracias. Si quieres, continuamos, Pablo. ¿Alguna otra duda por ahí? Parece que vamos bien. Ok, nos quedamos aquí. Sí. Bien. Bueno, vamos a empezar a ver cómo se hace la magia de automatización. ¿Por qué le llamamos magia? Porque al final de cuentas, todo está dentro de este gran señor que le llamábamos controlador. ¿Sí? ¿Qué tiene este controlador? Pues básicamente, ya tomando en cuenta lo que ya vimos anteriormente, tiene puntos de entrada y tiene puntos de salida. Obviamente, todo lo que son sensores, dispositivos y demás, todo lo que está leyendo, se le conecta al controlador y dentro del controlador hace una lógica de operación, una lógica donde está embebida toda la secuencia de operación que genera DIPRO, ¿sí? DIPRO hace una secuencia de operación. El concepto que tuvo el diseñador del aire acondicionado, ¿sí? De cuándo debe de prender la bomba, cuándo debe prender el chiller, si debe de abrir la válvula, si debe de cerrarla, si debe de mandar agua, si debe de mandar agua fría o agua caliente, y luego el fan and call, si debe prender en baja, alta o media velocidad, o si debe de abrir la válvula, cerrarla y demás. Toda esa lógica, ¿sí? Está embebida dentro de este gran señor, que es un señor controlador, ¿sí? Y sobre esta lógica y sobre esta parte que vimos aquí, dentro de lo que son puntos de entrada, salida y señales de cuestiones digitales, están aquí embebidas de esto para poder tener una acción, para poder generar. De esto mismo, también se le puede controlar la parte visual, ¿sí? Que son los equipos de monitoreo. Puede ser pantallas, touchscreen, o bien poderlo llevar en lugar de esto a un software y a una PC. Obviamente la diferencia es la capacidad de almacenamiento que tienes en cada uno de ellos. Esto obviamente está limitado a una cantidad X de almacenamiento y obviamente en una PC pues tienes todo el disco duro y depende de la cantidad de disco duro el almacenaje que puedes tener de información, ¿sí? El programa está aquí, pero el almacenaje de información de estos sensores y de estas acciones están embebidas aquí y en el almacenaje si tuviéramos una PC. Entonces, por eso es importante esa de qué capacidad es nuestro equipo, ¿no? Ahora, de esto,
esa gran lógica que está dentro de esa secuencia, esa secuencia de operación que se generó para cada uno de los equipos de aire acondicionado y para cada uno de los sistemas. Primero es el equipo, luego es el sistema, porque a final de cuentas debemos de pensar que el aire acondicionado es todo un sistema, ¿sí? Si funciona bien, si tenemos buena temperatura, es porque el equipo funciona bien, el fan and coil, porque la bomba de agua helada funciona bien, porque el chiller funciona bien, porque los actuadores funcionan bien. Y eso es todo un sistema. No solo no funciona porque el fan and coil no prende. Al final a lo mejor eso puede pasar, pero puede estar prendido y no dar las condiciones adecuadas porque el sistema no está trabajando correctamente de acuerdo a las secuencias de operación. Todas esas secuencias de operación y esas lógicas en el medio se le llama algoritmo, ¿sí? Es un algoritmo, ¿por qué? Porque ya toma en función muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Es un conjunto de instrucciones ordenadas y definidas que al seguirlas permite solucionar el problema. Si no tenemos ese seguimiento de órdenes y de leyes y de todo lo que tenemos, no vamos a poder tener una resultante adecuada, ¿sí? Y este seguimiento de órdenes se hacen por un procesador de datos, que es el controlador que está dentro de él. Asimismo, como por ejemplo, podemos tener una receta de cocina, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preparar cereal, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Pues obviamente iniciar una variable, pues obviamente cuál es el cereal a escoger. Inicio, pues obviamente que queremos comer cereal. La variable, ¿qué tipo de cereal vamos a tener? Vamos a escoger el cereal, ¿sí? Después de eso, ¿qué más necesitamos? Pues obviamente necesitamos la leche para poder tener el complemento del cereal. Para esto, pues obviamente vamos a necesitar en dónde ponerlo y vamos a tener que buscar un plato, ¿sí? Y ya que tenemos el cereal dentro del plato y la leche dentro del plato para poderla comer, necesitamos una cuchara para poderlo tener, para poderlo comer, básicamente, ¿no? Ya que tenemos las tres cosas y la cocina y todo esto, lo vamos a mezclar, ¿sí? Una vez que lo mezclas y lo tienes, pues obviamente ya llegaste al fin porque ya vas a poder comerlo. Pero si tú no tienes el cereal, la leche, el plato, la cuchara, no vas a poder comerlo, ¿sí? Obviamente, ya que te lo comiste, te gusta, pues obviamente vuelves a regresar aquí a esta parte, ¿no? Para poder regresar y hacer un ciclo de operación. Si una de estas funciones no opera, pues obviamente no vamos a poder tener una secuencia de operación, un algoritmo de esto, ¿no? Esto si lo pasamos al aire acondicionado, básicamente ya visto y si lo vemos a grandes rasgos, básicamente lo que es el aire acondicionado en cuestión del chiller, del cuarto de máquinas, que empieza en el cuarto de máquinas, en el cual primero debes de prender la bomba, después las válvulas de seccionamiento, después el chiller. Una vez que confirmaste que ya tienes agua, prendes el chiller. Una vez que tienes el chiller encendido, confirmas que la temperatura de inyección sea la correcta y es la que estás mandando al sistema. Una vez que mandas el agua al sistema, o que ya está el agua en el sistema con la temperatura adecuada, vas a tener un fan and coil o una manejadora que la vas a encender y la vas a permitir que abra o cierre la válvula de 2 vías o de 3 vías, según sea el caso, para poder satisfacer una temperatura ambiente, ¿sí? Todo eso, todas esas secuencias, pero si pasa algo en medio de cada una de ellas, tendrás que tener una reacción para poder corregirla. Y esto es a lo que llamamos algoritmo. ¿Por qué? Porque cada vez que tengas un error o una disparidad o una alternativa que tengas que tomar para poder corregir, tomarás otro camino y empezarás a corregir en ese loop hasta que puedas tener una resultante adecuada. Eso es lo que se llama algoritmo en grandes rasgos, ¿no?
¿Qué pasa? Obviamente todos esos algoritmos se deben describir. Todos los sistemas de control, de automatización, tienen un lenguaje de programación, ¿sí? El más común, pues, obviamente, es el que se maneja por iconos de programación. ¿Qué es todo esto? Esto es realmente ya el algoritmo o una parte de un algoritmo en el cual ya tiene las funciones de, aquí por ejemplo, este es un OR, este es una suma, una resta, una diferencial. Si tengo este menos este, me va a dar un resultado para poder tener. Este es un I, un timer que debes de tener para poder, si pasa esto, me debo de esperar tanto tiempo. Y si pasa esto otro, me voy a esperar para que pase esto otro más. Puede ser al entrar o puede ser al salir, ¿sí? Y obviamente vas generando muchas cosas, muchas lógicas, muchas compuertas lógicas para poder tener un resultante, ¿no? Esto es una forma de programar. Hay muchos que son, este es gráfico, hay otros que son de línea, hay otros que son escritos. Todos los sistemas tienen un lenguaje de programación, básicamente. ¿Cuál es la diferencia? Pues obviamente cómo los ejecutas y quién programa. Todas las herramientas que puedes tener para poder programar y hacer unas secuencias muy simples, muy complicadas o demasiado complicadas, que muchas veces son las que a veces en la parte de aire acondicionado se pueden generar cuando tienes muchas variables que controlar. Un cuarto de máquinas tiene demasiadas variables para poder controlar. Entonces, esta lógica se hace muy, muy, muy grande, ¿no? Muy, 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 muy grande. Porque tienes muchas condiciones que debes de corregir para poder tener un resultado. Básicamente esa es la magia. Por último, me encantaría dar una pequeña conclusión, que es para nosotros la conclusión es esta, ¿no? Conocer e identificar los conceptos y principios básicos de la teoría de control que se utilizan en la automatización de sistemas de HVAC. Si realmente conocemos esto, que es esto que acabamos de ver, realmente nos va a facilitar el entender de cómo operan los equipos y cómo debemos de operarlos, porque los instalamos, los ponemos, pero luego no los sabemos operar. Y esa operación es básicamente todas las secuencias de operación para las que fueron diseñados. Si nosotros cumplimos con esas secuencias de operación y esos parámetros que nos dieron desde el diseño, es seguro, o sea, 98% probable que no vamos a tener ningún problema. Pero obviamente en el camino vamos a tener muchas cosas que debemos de corregir para poder llegar a un 100%. Hasta aquí nuestra presentación. Nos encantaría, si tienen, abrir otra sesión de dudas, por muy básicas que quieran, o que tengan, trataremos de resolvérselas aquí. Me encantaría, no sé si tengan algunas dudas. Juan Pablo, buenas tardes a todos. Las secuencias de operación siempre las dictamina o las decide DIPRO, o ustedes hacen lo que normalmente se proponen y le dan a DIPRO la información que ustedes generaron. Lo que voy a decir, que ustedes tienen este expertise, tienen este conocimiento mucho más avanzado que algunos de los diseñadores, por eso es la pregunta. Sí, realmente trabajamos juntos. Siempre pedimos la secuencia de operación de DIPRO, porque es la base para poder hacer la secuencia de operación. Muchas veces sí hay que corregirla en el camino, pero la base realmente viene de ahí. Inclusive en los cuadros de equipos, muchas veces nos basamos en los cuadros de equipos, porque inclusive ahí viene mucha información para poder controlar. Te dice temperaturas de inyección, presiones de inyección, caídas de presión. Entonces, ahí realmente sumamos esa parte. A veces sí tenemos que cambiarla un poco, porque luego la lógica no está tan lógica, ¿no?
pero sí trabajamos en conjunto con ellos, ¿no? Mucho en conjunto, pero la base debe de salir del diseñador. ¿Sí? Porque yo puedo pensar, o nosotros podemos pensar que yo quiero, para mí 23 grados o 24 grados es el punto de confort, pero ellos diseñaron que deberían de tener 18 grados en esa área, ¿no? Entonces, la base es esa, ¿no? Muy bien. Claro, trabajan de la mano, a fin de cuentas. Sí, por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Muy buena presentación, se me está haciendo muy, muy interesante. Gracias. No, gracias a usted. ¿Más preguntas, por favor? Bueno, de todos modos vamos a, mi correo es jaguilar, lo puse al principio, alguna duda, comentario, estamos a sus órdenes. Me encantaría, realmente hay una liga de satisfacción que tiene recursos humanos para poder dar sus comentarios, nos encantaría escuchar sus comentarios, dudas y demás. Será un honor poder tener esta parte. Dime. Sí, por favor, los invitamos a todos a contestar la encuesta de satisfacción. En un momento más comparto la pantalla donde pueden ver el link para que ustedes puedan ahí llenar la encuesta, colocar todas sus inquietudes, ahí van a estar leídas. Los invitamos, por favor. Ok, gracias. Otra cuestión, me encantaría que les dieran pues, muchos likes a esto. Si ustedes quieren y si les pareció bien la presentación, este es el inicio realmente, es lo básico de automatización. Esperamos haber sido un poquito claros en esto. Tratamos de hacerlo, no meternos en cuestiones muy técnicas, pero nuestra idea es poder tener un poquito más de cursos y empezarlos a abrir, depende de si hay interés en conocer este tipo de sistemas y podemos preparar unos cursos un poquito más determinados, más enfocados a la automatización y un poquito más avanzados. Si están interesados en algún tema en especial, pues lo pueden proponer y estaremos a sus órdenes para poderlo preparar. Dentro de eso, pues si nos pueden compartir sus dudas y sus comentarios, muchos se los vamos a agradecer. Y así, si ustedes dicen que sí, hay like, podemos preparar más presentaciones y será un honor para nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la atención y por participar. Gracias. Nos quedamos al pendiente. Gracias, estamos al pendiente para más cursos, ingeniero. Vale, muchas gracias.